Buenas tardes, yo soy Irma Argüello, presidente de la Fundación NPS Global. Bienvenidos a todos a nuestra casa. Es para mí un gran honor tener aquí a nuestro disertante, el doctor Horacio Jaunarena, amigo de la Fundación y miembro activo de la red de líderes de América Latina y el Caribe para el desarme nuclear y la no proliferación. El doctor Jaunarena abordará un tema de gran interés político e institucional, que es la situación de la defensa y seguridad en la Argentina y sus proyecciones a la región. No me cabe ninguna duda que todos los aquí presentes nos vamos a beneficiar con la experiencia y la claridad de las reflexiones del doctor Jaunarena. Y hago mención en especial en este espacio a la comunidad educativa de la Fundación NPS Global, en particular del posgrado regional en desarme y no proliferación, que están aquí presentes. Entonces, te cedo la palabra, Horacio. Posteriormente a la exposición del doctor Jaunarena, abriremos el piso para preguntas de todos ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, voy a hacer una exposición y después podemos conversar. Hace un tiempo, conversando con un destacado militar chileno, el general Cheire. El general Cheire fue jefe del ejército de Chile durante la transición del gobierno de Pinochet al gobierno democrático posterior, de tal manera que tuvo una compleja misión. Y conversábamos, es un hombre muy formado, doctor en ciencia política, aparte de destacado militar, y él me decía que el problema que él veía en los argentinos es que los argentinos creían que nadie los iba a atacar. Y que como consecuencia de eso no les importaba demasiado el tema de defensa, porque suponían que nadie iba a avanzar sobre sus intereses. Y que por eso el tema de defensa no figuraba entre las prioridades de la preocupación ciudadana, y menos aún el capítulo militar de la defensa, porque obviamente la defensa no se agota con el capítulo de las Fuerzas Armadas, pero sí, las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante. Es decir, la defensa no se agota con el capítulo de las Fuerzas Armadas, pero es muy difícil pensar la defensa sin Fuerzas Armadas. Sin Fuerzas Armadas o con Fuerzas Armadas que tengan una misión que no tiene que ver con la misión esencial que tienen, que es la defensa de la integridad territorial y de la libertad de sus habitantes. Él me decía como si alguien que compra un auto decidiera marchar sin seguro porque piensa que que nunca va a tener un accidente, y como consecuencia le parece superfluo gastar en seguros. Y entonces se plantea si es posible imaginar un país sin Fuerzas Armadas. Y de hecho existen. Hay 25 países en el mundo que no tienen Fuerzas Armadas. Yo se los voy a mencionar para ver si es comparable, si es útil la comparación. La Ciudad del Vaticano no tiene Fuerzas Armadas. Vanuatu no tiene Fuerzas Armadas. Vanuatu es un país que está en el Océano Pacífico, un archipiélago que tiene 207.000 habitantes. Tuvalu no tiene Fuerzas Armadas, está en la Polinesia. Tiene una superficie de 26 kilómetros cuadrados. San Vicente y las Granadinas, en las Antillas, tiene 389 kilómetros cuadrados. Santa Lucía, al norte de San Vicente y las Granadinas, tiene 616 kilómetros cuadrados de superficie. San Marino es el quinto estado más pequeño del mundo, solo tiene una fuerza ceremonial y la defensa está a cargo de Italia. Samoa es un pequeño estado del Pacífico de 2.944 kilómetros cuadrados. Panamá, que es más importante, suprimió el ejército y tiene un tratado con Colombia para su defensa. Palaos, Nauru, Mónaco, los Estados Federados de Micronesia, Mauricio, Liechtenstein, Kiribati, las Islas Salomón, las Islas Marshall, Islandia, Granada, Dominica, Costa Rica, Barbados, Andorra, son los países que no tienen Fuerzas Armadas. ¿Por qué se ríe usted?
Bueno, evidentemente son países, como ustedes han visto, que tienen una superficie territorial muy pequeña. Argentina es el 8º país en el mundo en su superficie territorial. Es una de las 4 grandes praderas como reservorio de alimentos en el mundo. Es uno de los 4 grandes reservorios de agua potable también en el mundo. Tiene un mar territorial de 3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces encierra una riqueza hídrica extraordinaria. Y bueno, pareciera que el tema de las necesidades de las Fuerzas Armadas merecen alguna consideración mayor. Podemos confrontarlo con Brasil, por ejemplo. Yo he traído lo que dice Brasil con respecto a su defensa en la Estrategia Nacional, que se conoce a partir del 18 de diciembre del 2008. Brasil dice: la Estrategia Nacional de Defensa es inseparable de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esta motiva a aquella. Aquella suministra escudo para esta. Cada una refuerza las razones de la otra. En ambas se despierta para la nacionalidad y se construye la nación. Defendido, Brasil tendrá como decir no cuando tuviese que decir que no. Tendrá capacidad para construir su propio modelo de desarrollo. Y agrega: la Estrategia Nacional de Defensa será guiada por las siguientes directrices: disuadir la concentración de fuerzas hostiles en las fronteras terrestres, en los límites de las aguas jurisdiccionales brasileñas, e impedir el uso del espacio aéreo nacional. Para disuadir es necesario estar preparado para combatir. La tecnología, por más avanzada que sea, jamás será alternativa al combate. Será siempre un instrumento de combate. Esto es lo que piensan los brasileños con respecto a la necesidad de la defensa y de tener un sistema de Fuerzas Armadas que otorgue una capacidad de disuasión creíble para evitar riesgos. Si a esta altura conviene entonces echar una mirada sobre lo que pasa con nuestras Fuerzas Armadas, que es, como dije, un capítulo fundamental del sistema de defensa. Y lo primero que me parece que vale la pena abordar en cuanto a la situación de las Fuerzas Armadas es el tema del personal. ¿Por qué? Porque una carencia de materiales en una coyuntura, en una emergencia, se soluciona con una aplicación de dinero. Rápidamente, una adecuada provisión de dinero contribuye a salvar esa brecha que puede existir en cuanto al material con que cuentan las Fuerzas Armadas. Pero el personal no, porque el personal necesita 4 o 5 años de formación. Entonces usted no puede reemplazar al personal como reemplaza un tanque o un avión, que lo puede comprar en 10 minutos. No, el personal necesita 4 o 5 años de formación y necesita además un tiempo de adiestramiento, de experiencia, etcétera, de tal manera que el primer capítulo que uno tiene que observar cuando quiere estudiar el sistema de defensa de un país es el problema del personal. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, tradicionalmente la relación, vamos al tema del ingreso en los institutos militares de formación. Tradicionalmente, hasta el año 2003, la relación postulantes vacantes era de 5-1, es decir, había 5 postulantes aproximadamente cada vacante, lo cual permitía una selección de personal interesante, ¿verdad? Hubo épocas en el 2003, 2005, 2006, que la relación era de 1-1, apenas se llegaba a cubrir la cantidad de vacantes con los postulantes. Y actualmente está llegando a 2-1 la relación entre el personal de postulantes versus las vacantes. Esto como consecuencia de un demérito que ha tenido la profesión militar en la sociedad,
por razones que no vamos en este momento a analizar aquí. La segunda característica es que está cambiando la composición social del militar argentino. Es decir, las Fuerzas Armadas argentinas eran, digamos, policlasistas, ¿no es cierto? A ella ingresaban sectores de la clase media, de la clase alta y de la clase más baja. En este momento ha disminuido, cada vez la composición es más, se nutre con personas de las clases más modestas, y a ello se agrega la abolición del servicio militar obligatorio, y con todos los defectos que tenía, era policlasista, es decir, era un corte de la sociedad como tal, ¿no es cierto? Con la abolición del servicio militar obligatorio, el personal de soldados tiene una característica también social determinada, con lo cual es posible pensar que el ejército del futuro, de las Fuerzas Armadas argentinas, tal como se está configurando, sea más parecido al ejército de otros países de Latinoamérica que son más uniclasistas, ¿no es cierto? A esto se agrega lo que ya decía recién sobre el tema del servicio militar obligatorio y su supresión o su reemplazo por el servicio soldado profesional. Yo no voy a hacer propaganda porque creo que no corresponde. En todo caso se podría discutir, pero no en este momento, si conviene que la Argentina tenga un servicio militar obligatorio o no. Pero quiero leerle lo que dice Brasil con respecto a este tema que es interesante. Vuelvo a la Directiva de Defensa Estratégica Nacional de Brasil. Dice, decisión de mantener el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio es condición para que se pueda movilizar el pueblo brasileño en defensa de la soberanía nacional. Es también instrumento para afirmar la unidad de la nación por encima de las divisiones de las clases sociales. El objetivo a ser perseguido gradualmente es tornar el servicio militar realmente obligatorio. Como el número de alistados anualmente es mucho mayor de lo que el número de reclutas de que las Fuerzas Armadas necesitan, ellas deberán seleccionarlos en función de la fuerza física, la aptitud y la capacidad intelectual, en lugar de permitir que ellos se autoseleccionen, cuidando para que todas las clases sociales sean representadas. En el futuro, convendrá que los que fueren desobligados de la prestación del servicio militar obligatorio sean incentivados a prestar un servicio civil, de preferencia en una región del país diferente de la región de la que se originan. Prestarían el servicio de acuerdo con la naturaleza de su instrucción preexistente, además de recibir instrucción nueva. El servicio sería, por lo tanto, al mismo tiempo, oportunidad de aprendizaje, expresión de solidaridad e instrumento de la unidad nacional. Los que lo prestasen recibirán entrenamiento militar básico que basase eventual movilización futura y pasarían a componer la fuerza de reserva que puede ser movilizada. Es decir, es interesante esto como reflexión. Digo yo, insisto, no vamos a introducir en esta exposición la necesidad del servicio militar obligatorio, sería muy difícil de restaurarlo en la Argentina, pero sí considerar, por lo menos mi punto de vista, que la Argentina es una sociedad cada vez más estratificada. Es decir, los jóvenes de hoy que viven en los countries, viven en una pecera, se educan en un colegio con todos sus iguales, van al club a jugar con todos sus iguales, ocupan socialmente, se vinculan con todos sus iguales y no tienen acceso a la multiplicidad y a la riqueza que tiene la sociedad argentina como tal, ¿no es cierto? La pluralidad de sectores. Entonces, creo que este es un tema para conversar bastante. Yo cuando fui ministro en la presidencia de Dualde se me ocurrió lanzar como idea y hacer un estudio sobre la posibilidad de que los jóvenes cumplan un servicio social sustitutivo. Casi me matan. Pero yo, como me cuesta trabajo tener una idea, la mantengo, ¿no? Bueno, me aparecen con mucha frecuencia. Bueno, volvamos a la situación del personal. Habíamos dicho estas características del ingreso. Que se computa en este momento una fuerte deserción de oficiales en los primeros
el rango de su carrera, atribuible a una situación de haberes no satisfactoria, para decirlo de alguna manera, y a sobre todo esto otro que decíamos, falta de oportunidad de realización profesional. Ya vamos a ver después con qué equipamiento cuentan, y digamos un bajo reconocimiento social. Es notoria el éxodo de pilotos, por ejemplo, de la Fuerza Aérea o de la Armada. Aproximadamente el haber de un piloto de la Fuerza Aérea versus un piloto de aerolíneas es la mitad. Tenemos también una política discriminatoria en materia de ascensos. A partir de la gestión de la ministra Garré, se empezó a discriminar por apellido, primero. Es decir, no valía el mérito. Si usted tenía el apellido que tenía alguna persona vinculada a puestos relevantes en el proceso militar, era automáticamente separado de la carrera, cualquiera sea el mérito que llevara adelante. Y luego también se empezó a discriminar por la amistad. Es decir, más que el mérito en el ascenso, se postulaba la amistad o la afinidad con el gobierno. Esto se hacía manifiesto en cómo prescindía el poder político de las evaluaciones que hacían las justas calificaciones, ¿verdad? Entonces, para ascender, una buena medida era hacerse amigo no del juez, sino del gobierno. Esto produjo una caída de la profesionalidad de los altos mandos, a los que se agrega un sistema disparatado de haberes, en virtud del cual el hombre en actividad recibe un 50% de su haber en materia como suplemento. Esos suplementos no hacen aportes, con lo cual se desfinancian las obras sociales, pero además no se extienden a los jubilados, con lo cual el jubilado gana un 50% de lo que gana un hombre en actividad. Es decir, el pase de la actividad al retiro es casi el pase a una situación que está en el límite de la pobreza, ¿verdad? Entonces el personal en actividad es rehén del gobierno. Esto da origen a juicios. En este momento hay más de 150.000 juicios que han iniciado los hombres de las Fuerzas Armadas contra el gobierno, juicios que el gobierno va a perder porque hay jurisprudencia, ya que se pierden esos juicios. Entonces, alguien algún día va a tener que pagar esta fiesta de disparate que se está llevando adelante con motivo de la remuneración del personal en retiro. Esto además ha producido una aglomeración de gente en los cargos superiores en actividad, porque nadie se quiere ir y todos tratan de quedarse de alguna manera. Entonces, una estructura piramidal de una fuerza armada normal, en este momento es una estructura que puede ser saludable para una mujer, pero no para una fuerza armada. Y otra característica rara que tiene esta situación, en la administración pública argentina, la diferencia entre la máxima autoridad y el que ingresa es 6 veces más o menos. Es decir, el que está arriba gana más o menos 6 veces el que está abajo. En materia de haberes en las Fuerzas Armadas es 2.7 más o menos la diferencia entre el soldado y el general de división. Entonces, lo que ha pasado en este tiempo es que, a diferencia de todos los gobiernos democráticos que surgieron en el país a partir del 83 hasta el 2003, respetaron la profesionalidad del soldado. En este caso no. En este caso, la característica es la que acabamos de decir.